Muy buenas chicos, bienvenidos a F Total. Uno de los momentos más esperados de estas presentaciones ha llegado. Aston Martin acaba de presentar su nuevo AMR21. Un momento histórico para la categoría, ya que hacía 61 años que la marca no estaba en ella, y también para todos nosotros, porque y más en los tiempos que corren es muy complicado, muy difícil el ver cómo estas grandes marcas pop, conocidas por el gran público, deciden dar el paso de entrar a la Fórmula 1. Hacía como una década que no vivíamos algo remotamente parecido con Lotus. Esa fue la última, hace mucho tiempo ya. Y te guste más o menos la estructura, el equipo, los mandamases, los pilotos, qué duda cabe que es una gran noticia y un día de celebración para todo el mundo. Qué momento, Aston Martin regresa a la Fórmula 1 y ya es una realidad, ya es un hecho, y lo podemos ver con ese monoplaza y con la presentación que ha tenido lugar hace unos cuantos minutos. Una presentación que iba a tener lugar a las 4 de la tarde, pero ha tenido un ligero contratiempo, y uno de los que más fastidian a estos equipos, a estas marcas, que lo tratan de organizar todo hasta el más mínimo detalle para que quede espectacular, para que impacte en los fans. Y lamentablemente se les han filtrado las imágenes. La primera ha rondado incluso las 2 horas antes de la presentación, y luego una media hora más o menos antes de que ocurriera, pues ya se han filtrado el resto, se han filtrado las demás. Ya hemos podido ver el monoplaza desde todos los ángulos posibles, así que le ha quitado esa expectación, ese momento de espera. Pero bueno, lo importante es que ya lo tenemos frente a nosotros. Ahí tendréis el AMR21. ¿Qué os parece? Pues a mí me parece muy Aston Martin, muy sobria, muy elegante, y como un soplo de aire fresco que es muy necesario en la Fórmula 1 de vez en cuando. Vuelve el verde. Hacía muchos años que no lo veíamos en la parrilla, desde Caterham, anteriormente con Jaguar, y la verdad es que queda muy bonito, queda muy bien. Es espectacular, y es verdad que teníamos expectativas muy altas, expectativas muy grandes, sabíamos que nos iba a encantar la decoración. Seguramente me ha gustado menos de lo que esperaba, aún así se sigue viendo increíble el monoplaza y entra directamente en mi top 3 con Alfa Romeo, con Alpine y creo que desbanca a Alfa Tauri. Estaría entre estas tres ahora mismo mi livery favorita, y seguramente hagamos un vídeo al respecto de mi top cuando ya se presenten todas y lo reposemos un poquito más. Pero tengo que decir que me ha encantado, aunque le he encontrado un par de defectillos, un par de ausencias que yo sí esperaba, y que ya hubiera redondeado una livery, una decoración de 10 de 10. Y es lo primero, el amarillo, el típico amarillo fluorescente que suelen tener los Aston Martin Racing, los coches de competición de Aston Martin. En su lugar tenemos una línea rosa que bordea el alerón delantero en su parte más exterior, y también desde la nariz hacia la zona trasera tenemos esa línea rosa. Y a mí esto me huele, también en los laterales del plano principal del alerón delantero, y a mí esto me huele a que esa línea precisamente era la línea amarilla fluorescente típica, pero con la inclusión en estos últimos días, así de repente, de BWT, y que seguramente no tenían en la ecuación, en las quinielas, pues han tenido que modificar esta línea, y en lugar de ser el amarillo típico, pues ahora es rosa, y viene claramente de BWT. Lo mismo ocurre con las sombreras de los pilotos. En el mono tenemos el rosa de BWT, y esa parte seguramente habría estado destinada a ese amarillo, y es lo que he hecho en falta. No le queda mal, la verdad es que no le queda mal, pero me falta ese amarillo que es el verde con ese amarillo fluorescente, es que le da un toque súper agresivo, y lo prefiero. Y también me ha faltado más protagonismo de las alas de Aston Martin. Hemos visto a lo largo de todos estos últimos años muchísimas liveries creadas por fans que son muy, muy impactantes, incluso algunas que suelen ser mejores que las originales. Y en casi todas veíamos esas alas, una en un lado del coche, otra en el otro, y quedaban tan bien que yo me imaginaba realmente que íbamos a ver algo así, que íbamos a ver algo similar, y creo que le hubiera quedado muy bien. Pero supongo que aquí los patrocinadores habrán mandado, tendría que poner Cognizant ahí en grande, en la parte de arriba los otros que aparecen, y no ha habido opción de hacer esto. Vemos el logo de Aston Martin en grande en la zona del cockpit del monoplaza, pero bueno, lo esperaba más en grande y creo que le hubiera quedado entre ese amarillo
y una ala a cada lado muy grande, un toque súper impactante, pero bueno. Y aunque sigue teniendo esa pequeña línea rosa, no se acerca ni por asomo a las decoraciones que hemos tenido en estos últimos años, cambia completamente. Y bueno, tenemos la parte más inferior del coche, pintada de negro, lo suelen hacer así bastante los equipos. Luego en la parte superior tenemos todo de verde y en la zona intermedia tenemos la línea rosa de BWT cruzando el monoplaza y también en el alerón delantero, que va a hacer que resalte mucho en pista el coche, eso sí que lo creo. Tenemos algunos pequeños detalles como esa bandera británica en la puntita del morro. Justo detrás tenemos el logo de Aston Martin, también a los lados de, Aston Martin, que se ven en prácticamente todas partes. Espero también, aunque no se hayan visto imágenes, que en la parte de atrás del alerón trasero ponga Aston Martin en grande, tal y como lo hacía en estos Red Bull, como el póster que tengo aquí detrás, que le daba un toque muy único. También tenemos el logo de Aston Martin en pequeñito en el halo, que son pequeños detalles que me gustan a mí bastante. Y en líneas generales, una decoración simple, sobria, elegante, con un toque Aston Martin y que le echo en falta esas pequeñas dos cosas para que sea una livery 10 de 10. Aún así, me ha gustado mucho, me ha gustado muchísimo. Y era difícil, era difícil con la marca Aston Martin, con esos colores, el hacer un monoplaza feo, y la verdad es que no les ha quedado feo para nada. Bueno, vamos a pasar ya a hablar del coche físicamente. ¿Qué diferencias hay respecto a sus predecesores? Porque se pueden ver muy a simple vista y es muy interesante compararlo no solamente con el Racing Point del pasado año, que se pueden ver diferencias clarísimas en muchas partes del coche, sino también, obviamente, con el Mercedes, porque el año pasado hubo muchísima polémica con la copia del Mercedes, que si era el Mercedes rosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sigue siendo un Mercedes verde? ¿Es un Mercedes verde? ¿Se parece tanto al Mercedes como el Racing Point del año pasado? Pues ya os voy anticipando que no se parece tanto. Sigue teniendo esas ciertas reminiscencias, obviamente es una evolución del RP20, pero se parece menos al Mercedes de lo que se parecía el RP20. Y hay que decir que los tokens, según nos comentaron hace ya unas cuantas semanas, los han empleado todos en la parte trasera, y vaya que sí se nota muchísimo que los han empleado prácticamente todos en esa zona trasera, aunque también hay pequeños cambios en la parte delantera. Han adoptado las suspensiones del W11 del Mercedes de la pasada temporada, como ha solido hacer habitualmente tanto Force India desde sus inicios, como Racing Point, y como ahora hace Aston Martin, igual que haría Williams a partir de la temporada 2022. La novedad más importante es que las demás escuderías no van a poder actualizar las suspensiones en 2021. Van a ser idénticas, a no ser que hayan empleado un token en esa zona, una oportunidad de desarrollo de las dos que tienen disponibles debido a las limitaciones. Sin embargo, Aston Martin en este caso no ha tenido que utilizar ninguno de esas dos oportunidades, ninguno de esos dos tokens para actualizar sus suspensiones, así que tiene esa pequeña ventaja: actualiza las suspensiones y no tiene por qué utilizar esos tokens, que los pueden utilizar en otras partes, y ha sido en la zona trasera. Vamos a empezar esta comparativa viéndolos de frente, porque creo que nos ayuda mucho a ver las principales diferencias ya así de entrada, de primeras. Lo que es la punta de la nariz, el morro, es idéntico, es muy parecido al RP20, es muy similar, con pequeños detalles diferenciales, pero es prácticamente idéntico. Aquí no hay cambios de importancia. Pero si nos vamos a la zona de los planos principales del alerón delantero, aquí es donde vemos las principales diferencias y donde ha estado parte del trabajo que ha realizado Aston Martin en este nuevo coche: el alerón delantero y los planos más exteriores. Vemos cómo han cambiado su configuración a una configuración bastante más agresiva, más radical que su predecesor. Vemos estas ondulaciones que son muy claramente visibles en el AMR21, cuando en el RP20 eran muchísimo más simples. Vemos esa simpleza aquí y vemos esa radicalización en el AMR21. Se nota un gran trabajo detrás. Pequeñas diferencias, obviamente, también en el resto de los planos. Y aquí vemos ya la principal diferencia respecto a su predecesor. ¿Qué pasa si nos vamos al Mercedes de esta campaña? Que el alerón delantero es muy similar, el que se ha visto en esa presentación, al Mercedes de la anterior temporada. Pues vemos que no se parecen. Bueno, al menos no son tan similares como sí que lo era el año pasado, sobre todo en ese plano más principal. Obviamente los demás sí que tienen una cierta
similitud, podríamos decir, la nariz es prácticamente idéntica porque continúa la senda del RP20, que era una copia del W10, pero desde la zona interior hacia la zona exterior no tiene esas ondulaciones que sí que tiene el AMR21, así que es una configuración distinta tanto en el W12 como en el AMR21. Vemos aquí que han seguido su senda, han seguido su línea de desarrollo, evolucionándola respecto al año pasado. Este año vemos algunos desarrollos propios de Aston Martin, que es lo que queríamos ver. Vámonos bueno, la zona de los válvulas. Aquí no se puede ver demasiado porque realmente no se puede ver en el monoplaza de la pasada temporada, pero sí que lo que se ha dejado ver en otras tomas es bastante similar, y como solemos decir en la gran mayoría de presentaciones, es una de las partes que más va a cambiar respecto a la presentación. Ahora lo veremos de lado, pero es tontería compararlo porque puede ver algún pequeño cambio, pero la gran mayoría lo veremos tanto en los test de temporada como en la primera carrera. Pero uno de los cambios más llamativos, más impactantes, más diferenciadores del AMR21 con respecto al RP20 es la entrada de los radiadores. Una entrada inmensa, una entrada situada casi a la mitad de camino, a mitad de monoplaza, en una zona intermedia muy similar, muy parecida a la del W10. Era la única que hacía esto, ya que las demás, incluida la propia Mercedes, que se actualizó en 2020, utilizaba una entrada de radiadores muy alzada para dejar la zona inferior completamente libre. Y ahora vemos que Aston Martin aquí ha empleado los tokens y ha alzado también esa entrada de los radiadores, y vemos la diferencia, que es clarísima, miniaturizada. Aquí era extremadamente grande, era muy grande, y aquí la vemos que es muy pequeñita. Han aprovechado muy bien esta zona y vemos un gran trabajo. Esta zona está remodelada completamente y se nota que allí es donde han empleado los tokens. Y si vamos a compararlo con el W11... Y si vamos a compararlo con el W12, ¿qué es lo que sucede? ¿Es igual? ¿Es muy parecido? Pues bueno, hombre, se parece algo más que la del año pasado, porque está situado en la zona de arriba, pero yo no diría que se parece a la del W12. Yo no diría que es igual a la del W12, ni mucho menos. A mí me recuerda muchísimo más a la de un Red Bull, o sobre todo a la de un Alfa Tauri. La entrada de los radiadores me recuerda muchísimo a la de un Alfa Tauri, y no tanto a la de un Mercedes, ni obviamente a la del Racing Point del año pasado. Y bueno, vemos como aquí también han seguido su senda, han seguido su camino, y no es, aunque sí que sea similar, porque bueno, es un concepto que están utilizando prácticamente todos los coches de la parrilla a su manera, al del Mercedes de esta temporada. Vemos esa diferencia, vemos cómo cae, cómo es ondulada, mientras que aquí es bastante más recta en esta zona, y aquí sí que tenemos la caída. Es diferente. Y por ejemplo, si nos fijamos, aquí se puede ver muy claramente en esta imagen, en los sidepods, en la zona que rodea a los botones, a la entrada del radiador, vemos cómo está separada, es distinta también a la del Mercedes del año pasado. Ya en la última evolución del Racing Point también era así que no hay muchas diferencias respecto a su predecesor. Sí que las hay respecto a los Mercedes. Vamos a una toma más del lado de los coches para seguir viendo esas diferencias. Si nos fijamos en los sidepods, sí que hay algunas modificaciones, algunas pequeñas evoluciones, pero no es nada demasiado loco, no es un cambio de concepto, es una pequeña evolución de lo que tenían el año pasado. Y como digo, esta zona la veremos la final en los de pretemporada y en la primera carrera. Fijémonos en la zaga, pontones, capó motor. La diferencia es sumamente evidente con el RP20. El año pasado teníamos una caída radical, lo más radical tal vez de toda la parrilla, después de esa evolución que trajeron alrededor del Gran Premio de Rusia, Gran Premio de la Toscana, y como una especie de ángulo recto que va en paralelo con el suelo del monoplaza, que entra de forma abrupta hacia el interior del coche, cuando este año tenemos ahí un recorte muy claro y se ha creado ahí un canal que no estaba en el monoplaza de la temporada pasada. Un trabajo de embutimiento, de aprovechamiento de esta nueva unidad de potencia Mercedes, que es para recalcar, o sea, se nota muchísimo más fino, mucho más adelgazado, mejor aprovechado, más trabajado, y recuerda bastante en esta zona sí al W12. A ver, hay que decir, y ahí tenéis la imagen comparativa donde más claramente se puede ver una de las cosas que más ha llamado la atención, que esto sí que sería normal. Lo que no es normal es que sea idéntico el morro, que sea idéntico, bueno, la zona de los radiadores y admisión sí que puede ser algo, pero
no es tan normal ver esto igual, idéntico al Mercedes. Esto no sería lo normal. Lo que sí puede ser algo normal es ver una zona trasera que se parecen en los equipos motorizados por un mismo motor, por una misma unidad de potencia, porque es la misma, tiene las mismas dimensiones. Y si Mercedes hace ese trabajo de empaquetado, pues supone que es el mejor, o debería ser el mejor para su unidad de potencia. Y las demás tendrían que tener resultados similares, al menos similares. Y vamos a verlo desde esta parte, porque podemos ver que la caída del Aston Martin es un poquito más radical. No llega a ser la del año pasado, pero sigue siendo bastante radical. Sin embargo, vemos como el Mercedes tiene una caída muy radical, pero que se va suavizando y va más hacia la zona trasera que en el Aston Martin. Y el resto se ve bastante similar en formas, en ese juego de luces y sombras, aunque es complicado el poder verlo desde aquí. Pero el trabajo de Aston Martin es muy impactante en esta zona y es como de un equipo grande, se ve muy trabajada. Y lo que más ha llamado la atención a casi todo el mundo es el bulto, el abultamiento, la protuberancia que nace aquí. Y que ya llamó la atención en el coche que vimos ayer, en el W12. Y claro, dicen, ostras, pues si la parte trasera es igual. Bueno, aquí la protuberancia ya alcanza niveles insospechados. Y vuelvo a repetir, en otras partes no es normal que se parezcan los coches y ya vemos que hay diferencias respecto al W12 y que ya no se parece tanto como el RP20. En la parte trasera sí que es más normal que haya estas similitudes porque es la misma unidad de potencia, es el mismo motor y debería estar empaquetado de la forma en la que lo hace Mercedes, que supone que es la mejor. En este caso vemos que Aston Martin no es idéntico al 100%, pero sí que tiene ciertas similitudes respecto al W12. En este caso sí que considero normales. En otras zonas no se pueden apreciar grandes diferencias con el RP20, como es en el alerón trasero, es prácticamente idéntico al que ya vimos a finales de la temporada pasada. Y en el suelo sí que podemos ver esa gran diferencia, porque es uno de los cambios en el reglamento, vemos el recorte, vemos algunos pequeños aditamentos que no hemos visto en otros coches y han tratado de esconder. En este caso Aston Martin sí que ha enseñado, pero seguro que no va a ser la versión final ni de coña. Y lo que no han enseñado de ninguna de las formas es el difusor, que están escondiendo todas y que veremos en los test de pretemporada. Como resumen, alerón delantero modificado, zona de los pontones y trasera completamente remodelada y suspensiones nuevas. Esos son los principales cambios que ya se pueden intuir a simple vista, más lo que veremos a partir de los test de pretemporada. Y vamos a ver cómo funcionan en la pista. Y con la polémica del Mercedes rosa, del Mercedes verde, tengo que decir que sí, se sigue pareciendo al Mercedes. Es obvio, es una evolución del RP20 que era igual que el W10, pero ya no se parece tanto como el RP20. Y se nota que han seguido sus líneas, que han seguido sus sendas evolutivas. Se sigue pareciendo, sí, el año pasado era el Mercedes rosa, pero este año yo no lo considero el Mercedes verde. Vamos a ver cómo les va así. Habla Lawrence Stroll y él cree que les va a ir de lujo y las ambiciones son desmedidas. Tienen un hambre de la leche. El equipo que diseñó y construyó nuestro nuevo auto, Aston Martin con Nissan Formula One, los 500 hombres y mujeres que conciben, fabrican, construyen y preparan nuestros autos para que podamos competir en la cima del automovilismo mundial, siempre han superado las expectativas. Ahora, como equipo, Aston Martin tienen el poder para golpear aún más fuerte. Este es solo el comienzo. El equipo está avanzando y nuestras ambiciones son ilimitadas. Ahora tenemos las piezas en su lugar, las personas y los socios para lograr un progreso real. El lanzamiento del nuevo AMR21 es también la celebración de un nuevo comienzo para Aston Martin. El evento transformador de hoy nos ha brindado la oportunidad de comunicar la evolución del icónico logotipo Aston Martin Wins por solo la 12ª vez en los 108 años de historia de la compañía. El automóvil de Aston Martin, la máxima expresión de rendimiento, innovación, calidad de ingeniería, atención al detalle y trabajo en equipo de nuestro grupo. Este discurso de Lawrence es como una clara declaración de intenciones al resto. Nosotros no hemos venido a jugar, nosotros hemos venido a ganar. Todos estos trabajadores que están aquí han ido superando las expectativas año tras año con el poco dinero que han tenido y ahora tienen la oportunidad, como él dice, de golpear aún más fuerte, o sea, de tener más recursos para hacer lo que siempre han querido hacer. Y quiere que este AMR21 sea
la definición de progreso, no anclarse en los resultados de 2020 que han estado muy bien, sino avanzar, progresar y acercarse a esa cabeza, que es el objetivo, el convertir a Aston Martin, el equipo de Fórmula 1, en una de las mejores marcas de la categoría en estas próximas temporadas, empezando a ver esos progresos ya mismo. Y comenta que ahora todas las piezas están en su lugar correcto para que eso precisamente ocurra. Habla Otmar Szafnauer de los objetivos de la llegada de Aston Martin. El lanzamiento del equipo brinda a todos los asociados con esta empresa un verdadero sentido de propósito y orgullo. Es una marca de automóviles verdaderamente icónica y es un gran privilegio llevar a Aston Martin de regreso a la cima del automovilismo, donde pertenece. Nuestro objetivo para 2021 es aprovechar lo que logramos el año pasado y dar un paso más hacia adelante. No hay ninguna razón por la que no podamos lograr eso con nuestra talentosa fuerza laboral combinada con la nueva inversión financiera. El éxito no llega de la noche a la mañana, pero estoy convencido de que estamos poniendo los elementos claves en su lugar para seguir avanzando en la parrilla este año y en los años venideros. Es un discurso muy a la línea de Lawrence Stroll, ampliando que desde dentro del equipo se siente un gran orgullo de poder el llevar el nombre de Aston Martin en sus pechos, de ser como la imagen de Aston Martin, y quieren dejar el listón muy muy alto. Y vuelve a repetir, ya todas las piezas están en su sitio, y esa inversión extra para que se convierta esta estructura en una de las grandes de estos próximos años, comenzando por esta misma campaña. Habla el hijo ahora, Lance Stroll. Esta es una época del año muy emocionante. El lanzamiento del automóvil es cuando todo comienza a sentirse real nuevamente, especialmente este año con nuestra nueva identidad como Aston Martin. El nuevo nombre es emocionante para todos y hay un gran revuelo en la fábrica. He vuelto renovado de las vacaciones de invierno, va a ser mi tercera temporada aquí trabajando con este grupo de personas, y esa estabilidad es la que necesitas como piloto. Y más Lance, precisamente, es lo que más le falta ahora mismo. Tiene velocidad, la ha demostrado en varias ocasiones, pero le falta esa estabilidad, le falta esa regularidad que esperemos por el bien de la escudería y para él, para evolucionar como piloto, que la adquiera durante esta campaña 2021 y veamos un claro paso evidente en este sentido, porque el comienzo de la pasada temporada fue muy bueno, pero el final de la misma fue desastroso y en gran parte lo que hizo que no pudieran conseguir esa tercera plaza del Mundial de Constructores. Y esto que comenta me emociona especialmente porque es una oportunidad tan grande para esta estructura que ha sufrido tanto en los últimos años, que querían hacer más pero realmente no podían, que han sufrido incluso para poner el coche en la pista en algunas temporadas, con retrasos, con muy poquito presupuesto, han hecho cosas muy grandes. Y ahora tener la oportunidad de hacer verdaderamente lo que siempre han querido hacer es muy emocionante. Estuvieron a punto de desaparecer en la temporada 2018, que todos esos trabajadores se merecen esta oportunidad y estoy seguro de que la van a aprovechar muy bien. Y ahora vamos con uno de los grandes protagonistas, como no, Sebastian Vettel, en su nueva era como piloto de Aston Martin. Hemos visto esas primeras imágenes y podemos ver lo que creo que es el titular de todos estos últimos meses. Podemos ver a un Vettel sonriente, podemos ver a un Vettel incluso confiado en algunas imágenes y un Vettel con brillo en los ojos, algo que queda muy lejos de lo que veíamos en estas últimas temporadas con la escudería Ferrari. Como piloto siempre he estado atento a la competencia y este equipo me ha impresionado constantemente con lo que han podido hacer sin el mayor de los presupuestos. Entonces cuando Lawrence y Otmar se me acercaron el año pasado y me explicaron cuáles eran sus ambiciones, inmediatamente me sentí muy motivado para unirme al equipo. Me encanta la historia del automovilismo y Aston Martin es uno de los grandes nombres del pasado, por lo que es divertido ser parte de su regreso a la Fórmula 1 después de una ausencia de 61 años. Es cierto que hay que decir que ese mono queda un tanto extraño con el rosa ahí en los hombros, que estaba destinado supuestamente a ese amarillo típico de Aston Martin, pero Sebastián se ve muy emocionado con esta nueva era de la escudería, se ve también muy emocionado en su nueva era dentro de la Fórmula 1 y supone que el monoplaza, ya hablaremos de ello en nuestros próximos vídeos, se va a adaptar muchísimo mejor a su estilo de conducción, al menos lo que han probado en el simulador parece ser así. Lo bueno para Sebastián es que va a tener un coche que va a ser mejor que el que tuvo el año pasado con Ferrari. Este Aston Martin seguro que va a ser mejor que ese SF1000, tampoco es demasiado complicado. Y van a tener un monoplaza tanto Stroll como Vettel que yo creo que va a ser para intentar conseguir esa tercera plaza en el Mundial de Constructores. No va a ser fácil porque, por ejemplo, la escudería Ferrari se va a recuperar, está ahí Alpine, está McLaren con el motor Mercedes,
Pero va a ser muy divertida, va a ser tan divertida esta batalla, ver a Vettel, y si lo vemos además en un buen estado de forma, verlo pelear otra vez contra Fernando Alonso, va a crear mucho morbo esa batalla, verlo contra Leclerc, en una distinta escudería que ahora sí se pueden atacar, verlo contra Carlos, contra Ricciardo, contra Norris. Va a ser muy bonito el ver otra vez a un Vettel luchador. Y con lo que hemos visto en estos últimos meses, la entrega que tienen Otmar y Lawrence a Vettel, estoy ya prácticamente convencido que es el lugar perfecto para que Seb recobre esa mejor versión de sí mismo. Y es lo que espero esta temporada 2021, volver a ver al mejor Vettel y ver una Aston Martin que esté peleando por esa tercera plaza del Mundial de Constructores. Van a dar mucha guerra y como ganas de que este proyecto Aston Martin eche a rodar. Y no vamos a tardar mucho en ver este monoplaza en pista, porque en estos próximos días estarán rodando en el circuito de Silverstone tanto Lance Stroll como Sebastian Vettel, y por fin veremos las primeras imágenes en pista y ya será el momento de dar la bienvenida, sí que sí, oficialmente a Aston Martin como equipo de Fórmula 1. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido este nuevo AMR 21, tanto en su decoración como los cambios físicos, como hemos podido ver con el RP20, también con el W12. Recuerdo que en la descripción tenéis el link de Instant Gaming, el patrocinador del canal. Cualquier videojuego que necesitéis en formato digital lo tendréis ahí al mejor precio, y aparte de aprovechar ese precio, apoyaréis el canal comprando desde ahí. Tenéis ofertas que se van renovando día tras día, tanto de Switch como de PC, de Xbox, de PlayStation. Echad un vistazo si os interesa. Y también el sorteo que ya ha terminado, el del mes de febrero. Comprobar si habéis resultado ser los ganadores. Si no, no os preocupéis, que próximamente se abrirá el de este mes de marzo, a ver si tenéis más suerte. El ganador se llevó 50 euros de Xbox Live, así que enhorabuena. Dejadme en los comentarios que opináis, suscribíos, dejad vuestro like, nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.